Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa y bendecida tarde. Damos la honra, la gloria a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea el Señor, Dios bendiga en esta hermosa tarde quienes nos van a ver a través de nuestra transmisión. Gloria a Jesús, es un privilegio saludarles en el amor de Cristo, como siempre, hermanos, tratando de llevar el mensaje, el consejo de la palabra de Dios. Así en esta tarde queremos compartir un pequeño tema. Gloria a Jesús, como sabemos que es tan importante para cada uno de nosotros poder, hermanos, recibir las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación que solamente a través de Jesucristo las podemos encontrar. Bendito sea Dios. Quiero, hermanos, en esta hora tomar como referencia Romanos capítulo 2, versículo 23. Gloria al Señor. Romanos 2:23 dice la palabra del Señor así, la cual leo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice su palabra: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Amén. Esta es una pregunta, hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo, gloria a Jesús, a los judíos, y les habla a través de la ley. Sabemos, hermanos, de que para cometer un error es infringiendo la ley, pero sabemos que la ley, hermanos, se ha hecho para que podamos, hermanos, nosotros regirnos a través de la ley. Muchas veces dejamos pasar por alto y respetamos, hermanos, lo que ya está establecido a través de la ley de parte de Dios. Y oiga, hermanos, las consecuencias de la infracción de la ley es, hermanos, muerte, es pecado. Es, hermanos, alejarse de Dios, es hacer, hermanos, una barrera, gloria al Señor, la cual nos separa de la gracia de nuestro Dios. Amén, gloria a Jesús. Habemos, hermanos, que a veces para apreciar realmente las buenas noticias, primero es necesario que debamos entender las malas primeras. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo nos presenta, hermanos, un diagnóstico honesto de la humanidad, pero también el remedio para, hermanos, gloria al Señor, el remedio más glorioso que jamás se ha podido ofrecer sobre esta vida. Dijimos, infracción de la ley, hermanos, es camino a la muerte. Vemos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Biblia así, Romanos 6, 23, gloria al Señor. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Infracción a la ley, hermanos, nos lleva a la muerte. El apóstol Pablo nos presenta, hermanos, ya muertos en delitos y pecados, pero la gracia, hermanos, fue tan buena que nos alcanzó. Por eso el tema en esta tarde se llama, hermanos, el puente de la gracia. Sabemos que para poder, hermanos, llegar a obtener un objetivo, tenemos que tener un medio para poder, hermanos, alcanzarlo. Por ejemplo, nosotros queremos llegar, hermanos, a un puesto alto, es necesario que alguien nos recomiende. De lo contrario, hermanos, no podemos alcanzar. Entonces el apóstol Pablo nos está presentando, hermanos, un puente, y el puente es Jesucristo. Gloria al Señor, quien a través de Él, por medio de Él, podemos nosotros escapar de todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Infracción de la ley, todo lo que el hombre hace, hermanos, es. Ahora, el diagnóstico, hermanos, es una condición universal. Todo el mundo está, hermanos, en este problema. Ahora, ¿qué dice, hermanos? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos muestra que estamos, hermanos, ya confiscados a un juicio por haber transgredido la ley. Eso nos lleva, hermanos, a la muerte espiritual. Ahora, hermanos, no importa nuestra educación, el estudio o el estatus social o la bondad aparente, hermanos, la Biblia dice que todos hemos fallado delante de la presencia del Señor. Ahora, la brecha, hermanos, al pecado, dice que el pecado no es solo hacer cosas malas, es, hermanos, haber perdido el estándar de Dios. La palabra, hermanos, destituidos
significa que estamos fuera del alcance de su gloria. Por nuestros propios, hermanos, esfuerzos, somos, hermanos, como flechas que siempre caen cortas del blanco. Porque estamos, hermanos, alejados de Dios, separados por causa del pecado. La consecuencia, hermanos, un salario inevitable. Dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. No podemos escapar, hermanos, porque estamos ya condenados. Pero hay un remedio, una medicina para esto. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, gloria a Dios, que el contraste, hermanos. Pablo usa un término legal y laboral. Dice la paga, o sea, el salario. El pecado, hermanos, es un jefe que paga con exactitud y su moneda, hermanos, es la muerte. ¿Y qué es muerte? Es separación espiritual de lo eterno. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vemos, no podemos escapar. La gravedad, hermano, si nos quedamos en lo que merecemos, nuestro destino es, hermano, la oscuridad. Es un recordatorio de que el pecado no es un juego. El pecado tiene sus consecuencias. Y esto, hermano, lo que muchos, o sea, el mundo entero no lo puede, hermanos, entender. Que están, hermanos, en un frente a un juicio, el cual está pronto a darse. Necesitamos reconocer. La gravedad, hermano, es que si nos quedamos con lo que merecemos, que es la muerte, estamos destinados a una separación, a una oscuridad, a un lugar, hermanos, donde no hay regreso. Ahora, la demostración de amor, hermanos, en acción. ¿Qué dice el texto, hermanos, de Romanos 5:8? Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hermanos, esta es la iniciativa, la dádiva divina, el gran amor de Dios en acción por aquellos, hermanos, que todavía no han alcanzado la salvación. La iniciativa divina, Dios no esperó a que nos portáramos bien para, hermanos, enamorarnos. Él tomó la iniciativa cuando todavía éramos sus enemigos. Imagínense hasta dónde habíamos llegado, hermano. Enemigos totalmente de Dios. Hay personas que dicen que ama a Dios, pero cuando se le menciona, hermano, que hay que seguirle, que hay que pagar un requisito, dar la espalda, eso significa, hermanos, que son enemigos de Dios. Ellos no quieren someterse a la voluntad de Dios. Entonces, pero Dios, hermano, está pidiendo, gloria al Señor, que el hombre se arrepienta, que el hombre, hermano, reconozca su estado espiritual y que venga Cristo. Qué bueno, lo importante, hermano, es que Dios tiene un amor, hermano, grande, que aún es inmerecido. Nosotros no merecíamos ese amor, pero Dios en su amor, su misericordia, no le importó que fuéramos sus enemigos. Él nos llamó con brazos de amor. Y qué lindo, el ser humano tiene este problema, que mientras usted es bueno, usted le da a la persona, usted sigue siendo bueno. Y la gente lo alaba y dice, qué bueno fulano, él me dio de comer, qué bueno, él me sacó de un problema, pero hasta ahí. Ahora, cuando usted está en problemas, hermano, la gente no ni lo voltea a ver. Eso sucedió con Jesús. Imagínense que Jesús, hermanos, andando, predicando, hablando del reino, haciendo milagros, sanando enfermos, paralíticos, endemoniados, dando de comer a la gente. Pero aún, hermanos, esta gente, mientras él hacía todo esto, él era bueno. Pero cuando él, hermanos, fue condenado a muerte, nadie estuvo con él. Que es tremendo, así es la gente, así es el mundo.
El mundo no valora el sacrificio, no valora, hermanos, el amor. El Señor estaba mostrando, Él mostró su amor. Y aún, hermanos, ese camino a la muerte fue una dádiva. Fue, hermanos, gloria a Dios, un premio que nos estaba regalando vida eterna después de que Él muere y resucita. ¿Qué queda en el mensaje? Creer en aquel que murió y que resucitó para darnos vida eterna. La demostración de amor en acción, Jesucristo, la iniciativa divina. Ahora, la prueba, hermanos, del amor. El amor de Dios no es, hermanos, un sentimiento abstracto, es una acción histórica. La cruz, hermanos, es la prueba definitiva de cuánto, hermanos, valoramos o valemos nosotros para Él. O sea que ahí, hermanos, cuando Él estaba en aquella cruz dando su vida, Él estaba mostrando el gran amor. Ese es el amor en acción. No importó que la gente le haya dado la espalda, pero Él llevaba un propósito y era, hermanos, llegar a la cruz, era derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, luego resucitar para darnos vida a nosotros. Y ese sacrificio, hermanos, es el que debemos de valorar. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Dios bendiga a mi hermano Israel, mi hermana Reinita Guzmán. Dios me le bendiga. Saludos, sierva. Gloria al Señor. Estamos en el tema, el puente de la gracia. Qué bueno reconocer la iniciativa en acción, ese amor de Dios tan grande, hermanos, que a Él no le importó. Dice que estando ya muertos, dice el apóstol Pablo, nos declara muertos. Y un muerto, imagínense, ¿cómo está, hermano? Un muerto ya está. Dios bendiga a mi hermana Delmis, bendiciones. Gloria a ella, es mi hermana en carne, que Dios me le bendiga en esta tarde. Estamos, hermanos, hablando la palabra del Señor. Nos gozamos, nos alegramos al saber, hermanos, que están pendientes a nuestra transmisión. Es un privilegio. Estamos hablando del puente de la gracia. El diagnóstico es una condición universal. Todo el mundo necesita salvación. Todo el mundo necesita el perdón. Todo el mundo necesita a Cristo. Gloria al Señor. Pablo nos declara muertos, pero vemos qué lindo. Pablo dice, hermanos, a través de la palabra, que la paga del pecado es muerte. O sea, si el hombre, hermano, no reconoce su condición delante de Dios y sigue en el pecado, muerte, separación, destitución de la gloria, y no le queda, hermano, ningún remedio. Pero el remedio está en Cristo. Dice la Biblia, hermanos, que de tal manera Dios amó, hermanos, a este mundo cruel, este mundo pecador. Lo amó tanto Dios que se despojó de su Hijo único para que Él viniera, hermanos, a sacrificar su vida para que yo y usted disfrutemos de la gracia. Gracia es un don inmerecido. Gracia, hermano, es algo que no tiene precio. Si nosotros empezamos a valorar ese amor que Dios tuvo para nosotros, no lo podemos, hermanos, no podemos calcular el valor. Es un valor incalculable, o sea, no tiene precio. Aunque hagamos nosotros lo que hagamos, no podemos cancelarle. Pero el gran amor de Dios, oiga, qué lindo es el Señor. Dice la Biblia que solamente basta con creer y hacer la voluntad de Dios. O sea, no es difícil. Muchas veces la salvación sea difícil. ¿Cuántas veces usted y yo hemos, hermanos, evangelizado y hemos, hermanos, dado la palabra a gente, hemos hecho el llamado al arrepentimiento, pero lo primero que la gente dice es que no está preparada para esto? Hermanos, si Dios no ha venido a buscar gente preparada, Dios ha venido, dice la Biblia, que Él vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. O sea, yo y usted ya no teníamos una salida. Estábamos, hermanos, ya en un callejón sin salida. El pecado nos tenía tan agobiados, pero la gracia de Dios fue tan grande, hermanos, que Dios extendió su mano y nos levantó. A través de la fe reconocemos esto. No es, hermanos, que Dios buscó medios y lo hizo a usted. No, cuando usted acordó estaba a los pies de Cristo. Eso significa que Dios lo trajo con su amor. Gloria al Señor.
No necesitó Dios, hermanos, usar un medio para traerlo. Como muchos quieren, hermanos, ver quizás a Jesús en persona, como en aquel tiempo, dice la Biblia, que son bienaventurados los que vieron y oyeron estas cosas. Ahora, pero más bienaventurados, dice, somos nosotros que las escuchamos y las obedecemos por fe. Ahora es cierto, hermanos, a Cristo no lo vemos, pero podemos reconocer y sentir en nosotros ese amor, esa paz que Dios nos da, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Qué lindo es el Señor. La demostración de amor en acción. Pablo dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aunque siendo ya, hermanos, enemigos de muerte de Dios. Cristo, hermanos, no vio, hermanos, esa enemistad. Allá en Efesios capítulo 2, hermanos, hay un versículo que dice que Dios, hermanos, abrió una puerta, botó una pared de separación que había entre yo y usted. El pecado, hermanos, había hecho una separación de Dios. Pero Dios, cuando Él muere en la cruz, dice que Él, hermano, rompió ese velo. Rompió esa pared, la derribó. Y dice, hermanos, que el acta que estaba contraria, la que nos hacía, hermanos, a nosotros merecedores a la muerte, dice que Él, hermanos, la tomó y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y allí, hermanos, dejó establecido el camino de la gracia para que yo y usted tuviéramos la salvación. Este es el amor en acción. La iniciativa divina. Dios no esperó, hermanos, que nosotros nos portáramos bien para enamorarnos. Él nos enamora, gloria al Señor. Él tomó la iniciativa cuando todavía éramos sus enemigos. Él nos vio que yo y usted lo habíamos ofendido estando en aquella cruz. Él levanta su voz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, usted y yo estábamos ofendiendo a Dios y lo estábamos haciendo, hermanos, en una forma, hermanos, de ignorancia. Pero Pablo dice que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, la ignorancia aquella, hermanos, cuando yo y usted nos portábamos mal, hermanos, haciendo lo que queríamos, ofendiendo a Dios con nuestra actitud, dice que Él, hermanos, manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan de esa ignorancia. Ahora el hombre se va a condenar no por ignorante, porque la palabra de Dios, hermanos, se está predicando por muchos medios. A través de la radio, de la internet, a través, hermanos, del Facebook, a través del YouTube. Tenemos un canal, hermanos, en YouTube, que es Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente. Búsquelo, suscríbase y escuche allí. Va a haber, hermanos, algunas enseñanzas, van a haber algunas transmisiones. Ahí estamos, hermanos, llevando siempre el mensaje de la palabra de Dios. ¿Verdad? Qué bueno, hermanos. Es el Señor, Dios pone medio para que el hombre, o sea, yo y usted, hermanos, prediquemos. Mire cómo la palabra de Dios se cumple. Dice la Biblia que vayamos y que prediquemos este evangelio en todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y hay que enseñarles a que se conviertan, que dejen el pecado, que busquen a Cristo, que le sigan de todo corazón. Y una vez que crean, que se bautice, porque dice, el que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia, este será salvo. Ahora, más el que no creyere será condenado. No creo, hermanos, que las personas ahora en día todavía estén en la ignorancia, desobedeciendo el mandato de Dios o haciendo de menos su palabra. Ya no hay tiempo, hermanos, de vivir en ignorancia. Ahora el hombre ya no es por ignorancia que debe perder, sino por terco, por no querer someterse a la voluntad de Dios. Así es que Dios, hermanos, así trata. Ahora, con usted, que ya, hermanos, es conocedor de la palabra, el trato de Dios es diferente. Con el mundo dice que Dios muestra el amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero a usted le dice, hermanos, que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Si desobedece a Dios,
En Hebreos dice, hermanos, que si nosotros descuidamos una salvación tan grande que Dios ya nos dio, ya no queda otro sacrificio. Jesucristo ya hizo el sacrificio para que yo y usted fuéramos salvos. Ahora tenemos que guardarnos en santidad, vivir para el Señor, llevar una vida agradable y servirle, hermanos, hasta el último día. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted y yo tenemos, hermanos, la obligación. Ya no estamos, hermanos, para que nos estén poniendo pañitos tibios. Ahora tenemos que tomar, dice Pablo, ya no la leche, sino el alimento, hermanos, puro y santo, sólido, que pueda nutrir nuestro estómago espiritual, nuestra alma, sea, hermanos, aleluya, nutrida con la verdadera palabra de Dios. Alabamos a Cristo. Dios bendiga a mi hermano Gilberto. Gloria al Señor. Me acuerdo una palabra que dijo el hermano pastor: nadie llega tarde a un servicio, llega en el momento importante. Y este es el momento importante, donde estamos, hermanos, dando la palabra del Señor. Estamos viendo el puente de la gracia. Dijimos al principio que a veces, hermanos, para apreciar realmente una buena noticia, primero debemos de entender las malas noticias. Y la mala noticia es que yo y usted estábamos condenados, destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la buena noticia es que se abrió un camino, hermanos, de la gracia para que yo y usted pudiéramos ser salvos. Y ahora por gracia, dijo el apóstol Pablo, soy salvo. Y esto no es por obra, para que nadie va a decir yo soy salvo porque hice buenas obras, yo soy salvo porque me porté bien. No, es la pura gracia de Dios, hermano, la que nos ha hecho salvos. Amén. Como número uno, el diagnóstico: una condición universal. Como número, y es, hermano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como punto número dos, las consecuencias de un salario inevitable. La paga del pecado es la muerte. Y eso lo dice Romanos 6:23. Y como punto número tres, la demostración del amor en acción. El texto de Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. La demostración del amor en acción. Cristo, Él, hermanos, dio su vida al Padre. No le importó dar a su Hijo para que nos salváramos nosotros. Imagínense, hermanos, un padre disponiendo a su Hijo para salvarnos. ¿Qué padre va a ser aquel? Qué amor tan grande el de Dios, hermanos. Enviar a su Hijo, dar a su Hijo. Lo más sagrado, lo más lindo es su Hijo, hermanos. ¿Quién va a ser aquel que va a dar a un hijo, hermanos, para que se salven? La anécdota, hermanos, que recuerdo siempre cuando veo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En cierta ocasión, una pareja de jóvenes se enamoraron, se casaron, y sabemos, hermanos, que para crecer una familia, para mantenerla, necesitamos de un empleo. El muchacho buscó trabajo, y el único trabajo que vino a encontrar fue, hermanos, de trabajar en un ferrocarril, en un canal donde, hermanos, habían dos vías. Arriba, hermanos, estaba el puente donde pasaba el tren todos los días, y abajo del puente, hermanos, era el canal donde pasaba un barco. Cuando el barco venía y pitaba, el hombre estaba listo a levantar ese puente para que el barco pasara. Cuando el tren pitaba, él estaba listo a bajar el puente para que el tren pasara sobre el puente. Y ese era el trabajo diario de él.
Porque si una falla se daba, hermano, iba a haber un fuerte accidente. Imagínense, venía el barco y si no levantaba el barco iba a chocar contra el puente y iba a ser una ruina. Si el puente estaba levantado y venía el tren y no lo bajaba al instante, el tren se iba a ir al mar y se iba, hermanos, a accidentar. Era el único trabajo que consigue este varón y el tiempo fue transcurriendo y llegó, hermanos, la época de que nació el niño nace y él lo va a ver, hermano, a las 10 de la noche, hora que él tenía de salida. Él salía a las 10 de la noche, era su descanso, hasta la 1 de la mañana. Oiga bien, trabajaba todito el día, parte de la noche y parte de la madrugada. Él solamente iba a cambiarse, a bañarse y a tomar su alimento y luego de vuelta, hermanos, al trabajo. Era el trabajo de él todo el tiempo. El niño fue creciendo, pero el niño no conocía a su padre. Y dice que en una ocasión el niño crece y le entró en curiosidad y le dice: madre, yo quiero conocer a mi papá. Y la mamá le dice: hijo, para que puedas conocer a tu papá, la única razón es que tú tienes que estar despierto a la hora que él venga. Dice que este niño, hermanos, le entró curiosidad por conocer al papá, ya tenía como unos 10 años, 12 años. Y él quería ver a su padre y esa noche dice que el niño no duerme por ver a su padre. A las 10 de la noche, cabalitos, el niño estaba jugando y el padre llega y hermano, la sorpresa de él encontrar al niño jugando, lo acarició, lo abrazó, hermanos, y aquel niño se enamoró de su padre y no quiso dormir toda esa noche. A la 1 de la mañana el papá sale de camino y le dice: papá, yo quiero ir contigo al trabajo. Le dice: hijo, no puedes, no te puedo llevar. Pero el hermano insiste y le dice: papá, yo quiero ir contigo y déjame ir, y empieza a llorar. Y viene el papá y le dijo: vámonos, se lo lleva. Cuando llegaron al trabajo, en el lugar donde él descansaba, allí dejó al niño. Y el niño, hermanos, en su afán, en un descuido, se va, hermanos, a caminar por el puente. Y cuando el niño estaba ya en la otra punta, dice que, hermanos, pitó el barco que venía y al hombre le tocaba levantar el puente. Y él no se fijó que el niño andaba por allá y le da la llave y se levanta el puente. Y cuando el puente estaba empinado en la última arriba, el niño gritaba que lo bajara: padre, bájame, tengo miedo. Y el papá, cuando lo queda viendo, dijo: hijo, ¿por qué lo hiciste? El tren pasó. Y el padre, en la lucha de querer bajar al hijo, dice que pita el tren y él tenía por ley que bajar el puente. Y cuando él baja el puente, dice que el niño comenzó a perder el equilibrio y se agarra de la cadena del puente. Y el puente iba para abajo y empieza el engranaje a moler a aquel niño. Y el padre solamente cerró los ojos y comenzó a bajar el puente. Cuando el puente cabalito baja, el tren se encarrila en el puente y comenzó la sangre del niño a correr por las cadenas y por los rieles y por las llantas del tren. En su dolor, él solamente se agachó y la gente que iba en el tren, como ya lo conocían, ellos comenzaron todos: adiós Señor, todos gritando, y él con el dolor en su corazón, porque su hijo había quedado untado en las cadenas del puente. ¿Qué enseñanza nos deja esta anécdota? El padre tuvo que sacrificar a su hijo para que se salvaran los miles que venían en ese tren. Ese tren traía miles de gente. Si este hombre, por amor a su hijo, no baja el puente, iba a haber un gran accidente y se iba a morir una gran cantidad de gente. Pero este hombre dijo: prefiero que muera mi hijo, pero que no muera toda esa gente que viene. Solamente fíjense, cuando el tren pasa y el niño está molido en el puente, que ya, hermano, no lo puede ni recoger el padre, la gente va feliz, cantando, alegre en el tren. Pero en el padre había un dolor, porque su hijo
había muerto. Entonces, hermanos, el tema es el puente de la gracia. Fue necesario que uno muriera para que todos se salvaran. Así Dios, hermanos, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él, hermanos, se despojó de su Hijo. Vino a la cruz del Calvario. ¿Cuánta gente en aquel entonces vieron a Jesucristo, hermano, colgado en una cruz, derramando su sangre y diciendo estas palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sería que el Padre había abandonado a Jesús estando en la cruz? No. El Padre estaba presenciando, aunque la Biblia dice que el Padre no quería ver a su Hijo colgado en aquella cruz. Por eso dice que desde las 12 del día hubieron tinieblas hasta las 3 de la tarde, porque Jesús estaba muriendo en aquella cruz y su Padre no quería verle morir. Extendió una nube sobre él para ocultarlo de sus ojos. Por eso él se sintió desamparado y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre en su corazón le decía: Hijo, es necesario que tú mueras para que se salve la humanidad. Pero lastimosamente, hermanos, el mundo no quiere tomar en cuenta este sacrificio. ¿Cuánto le dolió a su padre ver que su hijo estaba colgado en aquella cruz? Y el mundo, hermanos, en vez de darle glorias a Dios, mejor ríen en sus pecados y no quieren reconocer la misericordia de Dios. La demostración de amor en acción. Punto número 3. Número 4. La decisión, el regalo inmerecido. Romanos 6:23 dice, hermanos, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Contraste: mientras que el pecado paga un salario, algo que ganamos, Dios ofrece una dádiva, un regalo que no podemos comprar. El pecado cobra caro. El regalo que te da y es condenación, es muerte. Cristo de gracia te da la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor. Qué lindo es reconocer la gracia de Dios. El canal, este regalo tiene un nombre y es Jesucristo. La vida eterna no es una recompensa por nuestras obras, sino una persona que recibimos por fe, y esa persona es Jesucristo. Conclusión, hermanos, de la reflexión de esta hora. Hoy hemos visto la paga de la salvación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, y el mundo tiene que reconocer, que está destituido de la gloria de Dios. Entendiendo, hermanos, que no se puede pagar esa deuda por nuestro propio esfuerzo. Solamente hay que creer que el sacrificio de Jesús fue por ti y personalmente por ti. No tienes que vivir bajo la sombra de la paga. Puedes salir de este lugar con el regalo de la vida eterna en tu corazón. Solamente es de recibirle, de decirle: gracias, Señor, porque esa deuda que yo tenía no la podía pagar con nada. Pero ahora, gracias por el regalo
de la vida eterna. Alabamos a Dios, que Dios, hermanos, les bendiga en esta hermosa tarde. Ha sido un privilegio poder compartir un momento la palabra del Señor. Yo espero, hermanos, que esta palabra nos sirva a nosotros de edificación, y a ti, mi amigo, que me escuchas y me ves, te insto, te aconsejo en el nombre del Señor que busques el camino correcto de la salvación, que es Jesucristo. Solamente tienes que venir a Él y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Sé que ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario no fue en vano. Es la recompensa por el pecado que yo cometí. Ahora, si me perdonas, Señor, yo recibo ese regalo. Dile de todo corazón. El Señor está amplio para perdonar. Lo debes sentir en tu corazón, esa paz que llene tu vida, pero acéptale de todo corazón. Que Dios te bendiga. Saludo. Gracias a los hermanos que estuvieron pendientes viendo nuestra transmisión. Que Dios les bendiga. Un saludo en el amor de Cristo. Somos, hermanos, Misión Profética, Apocalipsis 15:3, Fuente de Fe y Poder. ¿Verdad? Estamos, hermanos, en este lugar siempre llevando el consejo de la palabra de Dios, y a través de estas transmisiones poder acercarles a Dios. El propósito, hermanos, es rescatar almas para Cristo. Nuestro ministerio es ministerio de restauración tomando de la fuente, bajo la cobertura de la Misión Profética, Apocalipsis 15:3, Fuente de Fe y Poder. Un saludo a cada uno de ustedes que nos vieron, a quienes nos van a ver a través de nuestra transmisión. Búsquenos ahí, hermanos, en Facebook como Pedro Amaya, y en YouTube búsquenos como Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente. Ahí estamos siempre llevando, hermanos, de vez en cuando los mensajes. Gloria al Señor. Así es que el Señor me les bendiga. Un saludo y bendiciones, hermanos. Que sea Dios, pues, dándonos siempre la victoria cada día. Bendiciones en el amor de Cristo.